Buenos días, comenzaremos un análisis bivariado que corresponde al ajustamiento lineal. En un primer momento vamos a ver la diferencia entre una dependencia funcional y una dependencia estadística. ¿En qué consiste una dependencia funcional? La dependencia funcional, nosotros decimos que a determinados valores de X le corresponden determinados y definidos valores de la variable y. Sin embargo, cuando se trata de una dependencia estadística, se presupone que entre ambas variables hay algún tipo de relación ya y a determinados valores de X le corresponden indeterminados e indefinidos valores de Y. Los ejemplos que podemos ver son los siguientes. En ingeniería química son los siguientes. Vamos a suponer en un proceso químico el rendimiento del producto está relacionado con la temperatura de la operación del proceso. Entonces en este tipo de proceso químico, ¿para qué va a servir la regresión? Se utiliza para predecir el rendimiento a un valor determinado de la temperatura. También otro ejemplo puede ser la presión del vapor en relación a la temperatura. Es así que el ajustamiento vamos a tener las dos variables, ya mencionamos, n pares de datos, o sea, tenemos una variable independiente, a los determinados valores de esta variable le corresponden los valores de y con esos n pares de datos vamos a obtener podemos realizar en un sistema de ejes cartesianos un gráfico, y este gráfico se denomina diagrama de dispersión. Acá, bueno, yo tengo un ejemplo que es el empleo y la producción, pero nosotros ya mencionamos esto, que dentro de un proceso químico vamos a tener el rendimiento del producto y la temperatura. ¿Cuál es la definición del ajustamiento lineal? Trata de los procedimientos destinados a ajustar linealmente los puntos precisamente de ese diagrama de dispersión, lo que significa encontrar la ecuación de la función de primer grado, o sea, línea recta, una línea que mejor explique la dependencia estadística existente, es decir, que mejor explique el comportamiento de los n puntos del diagrama. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a tener que hallar es la ecuación de la recta que mejor explique la dependencia estadística. Entonces, el objetivo de este ajustamiento es la estimación o el pronóstico. ¿Qué quiero decir con eso? Que una vez hallada la expresión matemática de primer grado, ella puede ser utilizada para estimar los valores de la variable y para valores seleccionados de la variable independiente x. Este procedimiento difiere del método de interpolación, que consiste en hallar la función de grado n-1 que pase exactamente por todos los puntos que tienen ese espacio, ¿sí? En ese plano. Y precisamente no nos va a dar una línea recta. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar en este procedimiento es el diagrama de dispersión, el cual es imprescindible y para saber el comportamiento de los datos empíricos. Podemos tener distintas formas, ¿no es cierto?, de comportamiento de esos valores empíricos. Entonces, uno de los métodos para resolver o para realizar este procedimiento es el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados fue creado por el matemático alemán Gauss, que sugirió un criterio objetivo para determinar cuál es la mejor recta de ajustamiento, y según él es aquella que minimiza la sumatoria de los cuadrados
de los desvíos, fíjense que acá esta recta que nosotros tenemos es la y estimada que nosotros denominamos, y fíjense que estos puntos que están alrededor de estas rectas van a tener un cierto desvío, y él dice que va a minimizar la sumatoria, que minimiza la sumatoria de los desvíos al cuadrado existente entre los puntos empíricos, precisamente estos puntos empíricos del diagrama de dispersión y la propia recta de ajustamiento. Es decir, que el procedimiento consiste en encontrar la mejor recta o la mejor función lineal, fíjense que nosotros tenemos acá, y estimada, que yo tengo acá, que es mi variable dependiente. Esa variable va a depender de los valores de x sub y tengo dos parámetros, a1 y b1, y tienen que cumplir las condiciones sugeridas por Gauss. Entonces, el desvío que nosotros tenemos, acá está representado, tenemos un valor empírico y el desvío representa respecto ahí estimado, ¿sí? Cuánto se aleja o se acerca. Entonces, considerando ahora todos los posibles desvíos en el diagrama de dispersión, en este diagrama vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar y se obtiene la siguiente expresión. Nosotros tenemos una función phi, el profe la llama RSS, pero podemos ponerle cualquier nombre, ¿no es cierto? Hacemos la sumatoria de esos desvíos, como dijimos, al cuadrado. Bueno, acá lo único que hace es reemplazar esta expresión por su igualdad a esta, y en el plano existen infinitas rectas, ¿sí? Y cada una con un par de parámetros A1 y B1, y de todas ellas solo una cumple la condición impuesta por Gauss. ¿Cómo vamos a resolver eso? De acuerdo al procedimiento del análisis matemático, eso se consigue minimizando, ¿sí? Vamos a minimizar y vamos a calcular las derivadas de phi con respecto al parámetro a sub 1 primero, y vamos a obtener hacemos todo el procedimiento de derivada, y nosotros sabemos que que menos 2, esto no es igual a 0, por ende nos va a quedar representada así mi función, y obtenemos por pasaje de términos nos queda expresada la primera ecuación de Gauss. Con idéntico criterio vamos a derivar respecto de B1, el mismo procedimiento, y me queda acá esta expresión menos 2 que no es igual a 0 y me queda expresada de este modo. Hacemos todo el procedimiento de sumatoria, pasaje de término, y obtenemos la segunda ecuación de Gauss. ¿Cómo vamos a obtener los valores de los parámetros? Que ese es nuestro objetivo. Ambas ecuaciones normales conforman, obviamente nosotros sabemos, un sistema de ecuaciones lineales con las incógnitas que son los dos parámetros. Vamos a usar los determinantes. Y fíjense, nosotros multiplicamos esto por esto, la sumatoria de y por la sumatoria de x sub y cuadrado, menos que multiplicamos de este modo. Fíjense que los denominadores son iguales, obviamente. Y acá el mismo procedimiento, multiplicamos esto por esto y obtenemos esto por esto y obtenemos esto. Se puede ver fácilmente que ambos parámetros son calculados a partir de expresiones basadas exclusivamente en los datos empíricos, y la recta de ajustamiento se comporta como una medida de posición, aunque de carácter dinámico y no de carácter estático, como sería el caso de una media aritmética. Entonces nosotros decimos, y esto anótenlo en sus apuntecitos, que la y estimada es una media dinámica y teórica.
Entonces, por la segunda propiedad de la media aritmética, nosotros sabemos que la sumatoria de los desvíos de I respecto a la media, fíjense que esta ahora es una media dinámica y teórica, es igual a 0. Entonces, reemplazando por su igual, nos queda que esa nos queda expresado lo que nosotros que es igual a un mínimo. Entonces, esta expresión es igual a 0. ¿Cuál es la interpretación de los parámetros? Esto es muy importante. El parámetro A1 indica cuál es la cantidad promedio de la variable y para un valor igual a 0 de la variable x. Y el parámetro B indica cuál es la variación del promedio de la variable y, que corresponde a una unidad de variación para la variable x. Eso que acabamos de realizar usan, si nosotros observamos, todas las variables x e y van a ser mayúsculas y yo llamo método largo. Ahora vamos a ver un método abreviado. El método abreviado usa variables transformadas y fíjense que están simbolizadas con minúscula y representan los desvíos. La variable transformada de x va a ser los desvíos de x menos su correspondiente media, y nosotros sabemos por la propiedad de la media aritmética que la sumatoria de esos desvíos es igual a 0. De esta manera se efectuará el desarrollo teórico para encontrar la fórmula de los parámetros x e y. Fíjense que acá no transformamos y, pero se puede transformar en lugar de las variables mayúsculas. Las ecuaciones normales que se obtendrán serán de la siguiente fórmula. Fíjense que simbolizamos con A1' y B1'. La sumatoria de y, bueno, vamos reemplazando. Y nosotros sabemos que precisamente la sumatoria de x, por esto que tenemos acá, es igual a 0. Esto nos va a quedar igual a 0 y nos queda del siguiente modo la expresión. Entonces, nosotros sabemos que esta A1' es igual a la media y B1' es la sumatoria de x sub y chiquita, que son las transformadas, y se puede utilizar acá y sub i, la original, pero también se puede usar transformada sobre la sumatoria de las transformadas al cuadrado. Pero B1 y B1' siempre son iguales. Sin embargo, A1 es igual a A1', que nosotros dijimos que es la media de y, menos B1 por la media de x. Bueno, tenemos acá, y ahí recién podemos reemplazar en nuestra y estimada. Una vez que hallamos los parámetros B1 y A1 podemos reemplazar. O bien usar A1' y B1', pero vamos a reemplazar las x transformadas. Y el caso inverso, como se transforma ahora y va a ser la variable independiente y x la variable dependiente. Tenemos que hallar A2 y B2, vamos a hallar con el mismo criterio. Fíjense que tenemos A2' y B2', y acá obviamente va a ser A2, acá va a ser la media de x, y acá la media de B2, y acá la media de y. Es la variable espejo o reflejo que nosotros tenemos. Fíjense que el cruce de estas variables, las dos de las rectas de ajustamiento, tienen el mismo comportamiento. Se observan que las dos rectas de ajustamiento permiten la formulación de la pregunta: ¿en qué punto se cruzan ellas? Y para contestarla se parte de la primera ecuación normal de Gauss, y en ambos casos, es decir, partimos de las dos ecuaciones normales y se dividen por n. Fíjense la importancia de la primera ecuación de Gauss que obtuvimos y la interrelación que tiene ambos temas. Entonces,
Las expresiones pueden escribirse de la siguiente forma. Bueno, la media, eso nosotros ya hallamos que es el pasaje de término de esta. Vayan